Buen día, quien les habla, Johan Lazo Rincón, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia en la materia de Derecho Penal Especial. El día de hoy realizaremos la exposición del ejercicio número 2, el cual nos indica que debemos analizar los boletines de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal y sacaremos la sentencia de interés del Derecho Penal Especial. En este caso, la sentencia SP 459-2020 nos habla sobre la diferencia entre dolo directo y dolo eventual en el caso de un homicidio. Primero, los hechos jurídicamente relevantes. Aproximadamente a las 4:25 de la mañana del 13 de septiembre del 2015, en el parque principal del municipio de Cerrito Valle, Luis Aldemar Patiño Batero, quien se desplazaba como parrillero en una motocicleta, disparó con arma de fuego contra el grupo de personas que allí se encontraba, causando la muerte a Jason Ospina Murillo y heridos a Manuel Galvis y Julián Aragón, Diego Aragón, Alexis Villamil, Rómulo Quiñones y Luis Ángel Martínez. Una patrulla de la policía que escuchó los disparos lo vio empuñando un arma, procedió a perseguirlo, logrando su captura cuando, después de bajarse de la moto y entregar el arma al conductor de la misma, intenta ingresar a una residencia del barrio Santa Bárbara. La segunda pregunta orientadora nos pide que hablemos sobre las pretensiones del casacionista. Las pretensiones del casacionista principalmente es casar el fallo en el sentido de descartar la citada circunstancia de agravación. La siguiente, que se decrete la nulidad de lo actuado desde el escrito de acusación por violación al debido proceso por quebrantar el principio de congruencia. Otra es degradar el delito de homicidio agravado a homicidio doloso. La siguiente es degradar el delito de tentativa de homicidio a lesiones personales dolosas. Los argumentos del demandante se basan en dos cargos. Cargo número 1, incongruencia entre la acusación y el fallo. Afirma que el juez, en el momento de anunciar el sentido del fallo, no mencionó las circunstancias de agravación del artículo 104, numeral 7 del Código Penal, quebrando así el principio de congruencia entre dicho anuncio y la sentencia. Cargo número 2, violación directa por aplicación indebida del artículo 104, numeral 7 del Código Penal. Esta basa su argumento en que la Fiscalía, en la audiencia de formulación de acusación, se limitó a exponer respecto a que el agravante opera por situación de inferioridad en que se encontraba la víctima. Además, afirma que no fue demostrado la supuesta inferioridad respecto al atacante. Como también argumentó que no se trata de tentativa de homicidio, sino de lesiones personales realizadas con dolo eventual, ya que el señor Patiño Batero se presentó en el parque y procedió a disparar contra las personas que se encontraban allí, sin seleccionar su objetivo y dejando los resultados al azar. Ahora los argumentos de las partes intervinientes. Empezaremos por la Fiscalía. Primero, el fiscal delegado consideró que no se debe casar el fallo. Además, el juez mencionó las circunstancias de agravación al decir que se procedía por el delito de homicidio agravado, todo lo cual se deduce de la acusación y de la audiencia respectiva. Respecto a la violación directa por aplicación indebida del artículo 104 del Código Penal, la Fiscalía argumentó que fue clara a lo largo de la actuación, reiterando que la agravación punitiva fue producto del estado de indefensión de las víctimas. Esto dicho porque el acusado no realizó la conducta de forma imprudente, sino que el procesado inició la acción dirigida a matar de manera inequívoca, disparando a la humanidad de los presentes en el parque. Luego, si alguna víctima se salvó, su fortuna fue ajena a la voluntad de Patiño Batero. Ahora el Ministerio Público dice que el cargo no debe prosperar. Respecto a la incongruencia entre la acusación y el fallo, el Ministerio Público afirmó que los hechos consignados en dicho escrito fueron los mismos mencionados en los fallos de primera y segunda instancia. Además, concluye diciendo que el juez está facultado para apartarse de la calificación impartida por la Fiscalía siempre que salvaguarde el debido proceso. Respecto a la violación directa por aplicación indebida del artículo 104, numeral 7 del Código Penal, el Ministerio Público argumentó
que en el fallo de primer grado se dio porque procedía el agravante referido a la indefensión acreditada y no a la inferioridad. También señala que el juez explicó por qué procedía la causal agravación, teniendo como soporte un informe policivo y un testimonio. Ahora hablaremos sobre el problema jurídico. El problema jurídico radica en la diferencia de determinar qué es dolo directo y qué es dolo eventual. Para este caso se presenta en determinar si la verdadera intención del imputado es querer o no lesionar el bien jurídicamente tutelado, en este caso la vida. Esto para determinar si existe un dolo directo o un dolo eventual. Las consideraciones de la Corte. No casa el fallo. La Corte descarta que este caso exista un comportamiento a título de dolo eventual. Respecto a la incongruencia entre acusación y fallo, la Sala constata que la defensora del acusado viola el principio de corrección material, en virtud del cual es obligación estar sujeta a lo realmente ocurrido en la actuación. Lo anterior mencionado, porque tanto en el escrito de acusación como en la audiencia de formulación de la misma, la Fiscalía señaló documentos, objetos y elementos materiales de prueba, entre otros, la afectación del bien jurídicamente tutelado, la vida, de los afectados. La Corte concluye que no hubo incongruencia fáctica o jurídica alguna entre la acusación y la sentencia, porque el tribunal confirmó el fallo bajo las mismas conductas típicas, es decir, la queja del recurrente es infundida. Respecto a la violación directa por aplicación indebida del artículo 104, numeral 7 del Código Penal, la Corte ratificó que en la audiencia de formulación de acusación el juez preguntó a la fiscal sobre lo particular, contestando que Luis Aldemar Patiño Batero se aprovechó de la condición de indefensión de las víctimas, pues estaban tranquilas y pacíficamente departiendo en el Parque del Cerrito. Esto dándole respuesta al impugnante de que si se le precisó en dicha audiencia la agravación del delito de homicidio. Queda claro para la Corte que tanto en la acusación como en el fallo hubo suficiente claridad acerca de la modalidad de las circunstancias de agravación establecidas en el artículo 104, numeral 7 del Código Penal. Y si además probatoriamente fue demostrada su configuración, la censura del recurrente no prospera. Temas de estudio de resultados por la Corte. La diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual. ¿Qué resolvió la Corte respecto a las solicitudes del casacionista o respecto al recurso de doble conformidad? La Corte resolvió no casar la sentencia. Hubo aclaraciones de voto, hubo aclaración de voto, manifieste cuáles fueron los argumentos centrales. No hubo una aclaración de voto en dicha sentencia. A continuación viene el argumento de mío como estudiante acerca de las consideraciones de la Corte. Dice así: en consecuencia a lo leído y analizado en la sentencia SP 459 del 2000, considero que la decisión tomada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal es correcta frente a lo planteado por el casacionista debido a los siguientes puntos. En sus consideraciones, la Corte establece que la defensora quebrantó el principio de corrección material, y es acertado, dado que el argumento de la defensora del señor Patiño Batero sobre que fueron sorprendidos en el primer fallo, lo cual es erróneo, pues tratándose de la libertad de un ser humano, debió prestar atención en cada una de las etapas surtidas. Para este caso es de anotar la falta de preparación o atención al caso presente, dado que es la Corte Suprema de Justicia, la suprema autoridad, la que se pronuncia resolviendo un tema de tan poca relevancia jurídica, como es el de demostrar que en la imputación de cargos sí se habló de cada uno de los delitos que reclama la defensa del imputado, le sorprendió en la sentencia de primer grado.
La Corte concluyó que no existió incongruencia fáctica o jurídica como lo quería hacer saber la defensa del señor Patiño Barrero. La Corte muy explícitamente explicó el porqué de no prosperar la queja de la defensa. Esto porque tanto en la acusación y en la sentencia no hubo ningún cambio en la imputación de los 3 delitos. Estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte al establecer que el desarrollo de la audiencia se aclaró por parte de la Fiscalía las circunstancias de agravación establecidas en el artículo 104, numeral 7 del Código Penal, que reza así: colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechamiento de esta situación, lo cual encaja perfectamente en las circunstancias de agravación del numeral 7 del artículo mencionado. Dicho esto, para mi concepto y el de la Corte, quedó claro que no existió una violación directa por aplicación indebida del artículo 104, numeral 7 del Código Penal. Cuarto, en cuanto al pronunciamiento de la Corte sobre si lo ocurrido con las otras 6 personas heridas en los hechos no fue una tentativa de homicidio, sino de lesiones personales, el análisis es perfecto, dado que la ausencia de razones específicas determinantes del proceder de Patiño Batero no tiene la virtud de mutar su proceder homicida en simplemente lesivo de la integridad personal. A lo anterior establezco que es acertado, dado que una persona no puede ser exonerada de un delito que encaja perfecto en su actuar solo por el hecho de no tener razones o diferencias hacia las víctimas. Para terminar, seguimos con el análisis más importante de esta sentencia, la diferencia entre dolo directo y dolo eventual. La Corte en la sentencia de estudio nos ilustra perfectamente y detallada el significado de cada uno. En primer medida, el dolo directo lo mencionaremos cuando, el sujeto comete la conducta queriendo un resultado lesivo al bien jurídicamente tutelado. En el caso del señor Patiño Batero, a quien la Corte encontró culpable fuera de toda duda que actuó con el ánimo de matar y no de lesionar. Además de ello, utilizó arma de fuego logrando matar uno de los 7 integrantes y dejando heridos a otros 6. Es por estos hechos jurídicamente relevantes que se le imputa el homicidio agravado a título de dolo directo. Ahora pasaremos a analizar el dolo eventual, el cual se configura cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar, es decir, aquella persona que aún sabiendo el resultado y el daño que puede provocar una determinada acción, continúa haciéndolo y no descarta el resultado que pueda llegar a ocurrir. Pero es de analizar que en el caso del señor Patiño Batero, este no dejó el resultado al azar, sino por el contrario utilizó todos los medios apropiados para lograr el fin sin dejarlo al azar. Muchas gracias.